Muy buenos días, bienvenido a su espacio Panorama Social Iberoamericano, que se transmite por este canal internacional de televisión 24 Horas Noticias, en sus ediciones en español dirigidas a Centroamérica, el Caribe, la costa este de los Estados Unidos y Europa Occidental. Este es un programa especial que va dirigido a analizar, después que el presidente Trump asume el 20 pasado la presidencia de los Estados Unidos, sobre la base del análisis de sus actuaciones que ha venido firmando en directivas especiales para ir definiendo la política exterior e interior de los Estados Unidos hacia el mundo, a sabiendas del presidente Trump del inmenso deterioro que tiene Estados Unidos de cara a las equivocadas políticas, pero equivocadas absolutamente en su política exterior a partir de los años 70 hasta la actualidad. Ayer el presidente de los Estados Unidos expresó que él no necesita de los iberoamericanos, que nosotros necesitamos de ellos. Es una concepción errónea absolutamente, porque el intercambio comercial de productos de consumo masivo y de energía que le hemos venido proveyendo a los Estados Unidos, de alimentos de consumo masivo de Centroamérica, a través de la United Fruit Corporation, que se estableció en 1930 en el istmo centroamericano y produce todas las legumbres de los Estados Unidos, absolutamente todas, y del petróleo venezolano, que fue decisivo para su desarrollo, porque sin haber no tenido la oportunidad desde 1940 que efectivamente se establecieron en Venezuela las 5 empresas petroleras subsidiarias de la ExxonMobil que operaron en los campos petroleros venezolanos de Norte Monagas, del sur de Anzoátegui y del lago de Maracaibo y la costa oriental de ese lago, no hubiese sido posible que Estados Unidos alcanzara los niveles de desarrollo industrial tecnológico que tiene actualmente a costa del petróleo venezolano. Indudablemente que esa expresión del presidente Trump ayer fue analizada y tuvo una repercusión negativa, porque fue analizada por quienes día a día venimos observando no solamente la conducta de los Estados Unidos como uno de los países más poderosos del mundo, que ya no lo es, y ellos saben que no lo son, porque todas las manifestaciones del presidente Trump de develar la debilidad que tiene hasta el ejército de los Estados Unidos, los problemas de drogadicción que tienen internos, que son fenomenales, de trata de blancas y de toda una cantidad de actividades delictivas, de armas que se generan en territorio americano, él tiene que recomponer. Tiene que irse primero a la solución de sus grandes problemas internos para después asumir una política positiva, no de atropello, de chantaje o de mantener su gobernabilidad nueva en base a la coerción y a la coerción del poderío que, entre comillas, es discutido ya de los Estados Unidos como el primer país del mundo. Debemos siempre los venezolanos, en todo el momento, en toda circunstancia, en toda época, mantener aquella extraordinaria frase del Libertador dictada en el Congreso Anfitriónico de Panamá, cuando dijo, después de haber visitado los Estados Unidos y presumir que iba a convertirse en una potencia, que repercutió y sigue repercutiendo hasta hoy día, cuando expresó en el discurso ante ese Congreso Anfitriónico de Panamá, que es la base del nacimiento de la Organización de los Estados Americanos y de todas las conferencias de presidentes de América que se han realizado desde 1889 hasta cierta época en que se paralizaron y no se reunieron más. Esta frase del Libertador:
los Estados Unidos del Norte, el imperio norteamericano, estará condenado a plagarnos de miserias y de pobrezas en nombre de su democracia y su libertad. Y así nos han tratado. Sobre todo Venezuela, que ha sido un país excepcional en las relaciones con los Estados Unidos. Porque Venezuela le ha proveído a ellos del único componente capaz de su desarrollo. Así que el desarrollo en todos los ámbitos, industrial, tecnológico, médico, agrícola, humanístico, se debe a que lo hicieron con petróleo venezolano desde 1940 hasta 1974, que se le ocurrió a Carlos Andrés Pérez nacionalizar la industria petrolera. Que ese petróleo que pasó por las refinerías impuestas obligatoriamente a construirse en Venezuela en el gobierno del presidente Minangarita por la reforma de la ley de hidrocarburos y a pagar las verdaderas regalías que tenía que pagar la refinería de Puerto La Cruz de la Bengref, Venezuela Gulf Refining Company, la del Palito y la de Maracaibo y la de Caripito y de Anaco. Por ahí pasó el petróleo para mover el carburante, con la cual los aliados en la Segunda Guerra Mundial, luego de la invasión de Normandía, ganaron la Segunda Guerra Mundial con petróleo venezolano, porque era la única fuente de provisión de combustible para mover esa maquinaria bélica. Aviación, tanques, transportes y todos los carros de combate que operaron entre Francia y el norte de África en los enfrentamientos entre los ejércitos del general Patton y el zorro del desierto alemán. De tal manera que esa expresión retumbó en América. Nosotros no los necesitamos a ustedes, ustedes nos necesitan a nosotros. Está equivocado, presidente Trump. Ustedes necesitan de América porque aquí está su única fuente de materias primas de todo orden, humano, hidráulico, energético, alimentario, de que se proveen y se seguirán proveyendo los Estados Unidos. Resulta extraño, realmente, que vino a Venezuela recientemente Richard Green y que a lograr la liberación de los 6 marines norteamericanos presos, capturados por la Dirección de Inteligencia Militar haciendo espionaje en Venezuela. No, se trataron otras cosas importantes. Porque ya han habido 4 reuniones en México entre el presidente de la Asamblea Nacional anterior al triunfo del presidente Trump con este personaje, Richard Greiner, sobre Venezuela y el petróleo venezolano. Es la única fuente segura a 4 días de distancia en barco de las refinadoras norteamericanas que están en el Golfo para refinar petróleo venezolano que tienen los Estados Unidos segura, porque acaba ante la actitud hostil hacia el Canadá, de que el alcalde de Ontario y el primer ministro del Canadá, Trudeau, de decirle, vamos a cerrar el flujo petrolero como se cerraron los árabes el año pasado por la guerra del Medio Oriente a los Estados Unidos. Dependen en ese gran programa de reconstrucción de los Estados Unidos en un mundo cambiante, donde se vencieron todas las organizaciones, la estructura, los acuerdos diplomáticos que se hicieron después del fin de la guerra de Corea, entró en cesación. Tiene que venir y está en proceso y en marcha un nuevo orden mundial que va a depender de la actitud sensata, equilibrada y emocional para que se convierta el mundo en un mundo tripolar con la presencia del poderoso país que es China y de Rusia. Eso está claro. La alineación de las fuerzas entre los países emergentes y el nuevo orden mundial. Ya comenzó a retirarse el presidente Trump de toda una serie de organizaciones que dependen de las Naciones Unidas y de pactos diplomáticos. Él se está retirando del Acuerdo del Atlántico, que cesó en su función y que no tiene justificación la existencia de esa organización controlada por los Estados Unidos desde la época de la Guerra Fría.
Pero fundamentalmente queremos tocar en esto algo importante, que es el escándalo que se ha producido en los Estados Unidos con relación a los 2.100 millones de dólares que la USAID le otorgó a un grupo de venezolanos. Pero debo aclararle y decirle a la gente qué es la USAID. La USAID es una agencia de los Estados Unidos para el desarrollo internacional. Es una organización que se ocupa de la ayuda humanitaria y la asistencia técnica para el desarrollo en cualquier parte del mundo, sobre todo en los 4 continentes. Fue establecida por el gobierno de los Estados Unidos durante la época del presidente Kennedy en 1962 para asistencia externa. Escuchen bien, en áreas precisas: Asia, Hispanoamérica, África y el Oriente Medio, mediante la transferencia de recursos para promover el progreso, en fin, el Foreign Office. Ahí. Resulta que cuando se crea en el segundo gobierno del presidente Trump, el gobierno artificial encabezado por quien para ese momento era presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, se empezaron a canalizar esos 2.200 millones de dólares a través de la USAID a 4 agencias creadas por Leopoldo López, Juan Guaidó, Liliana Tintori, Carlos Vecchio, Julio Borges, Fabiana Rosales y María Corina Machado. Crearon unas agencias, ONG gubernamental, y se canalizaron ese dinero a través de estos personajes. Pues el gran escándalo se destapa con la llegada del presidente Trump, porque esos dineros que fueron dados a ese gobierno ficticio que nunca existió y que se apropió indebidamente, según las informaciones dadas por el presidente Trump y los voceros de la Casa Blanca autorizados, del 98% de esos recursos que iban a ser destinados a mejorar la calidad de vida de parte de los 7 millones de venezolanos que viven en condiciones precarias en Colombia, Perú y Chile. Pues no, estos personajes siniestros, que nos da vergüenza la presencia de ellos en el exterior, se robaron vulgarmente esos recursos y se descubrió todo. ¿Cómo? Quienes creímos en un momento, y el presidente Trump creyó, que podían ser los sustitutos del régimen actual que tiene Venezuela, eran unos bandidos. No tienen perdón de Dios. Tienen que ser enjuiciados, con lo que se inició ya en las cortes de Miami y de Nueva York, una investigación contra estos sujetos, que están pretendiendo ya evadirse de los Estados Unidos hacia España, para evadir que los capturen y los sometan a juicio y paguen el delito de traición al país, a Venezuela, al robarse esos recursos impunemente y burlarse de los venezolanos. 256 millones de dólares manejó solamente Liliana Tintori. Ahí están las denuncias. Ahí están las pruebas, las fictas pruebas. Solo esperamos que los Estados Unidos continúe el proceso ya iniciado para capturar a estos delincuentes que nos han hecho quedado mal. Y solo es responsable de que tengamos esa mala vivencia de los venezolanos en el exterior, que nunca había ocurrido. De tal manera que ellos tienen que pagar con cárcel, con pena corporal, el delito que cometieron contra los venezolanos al robarse 2.140 millones. Dice un viejo adagio: el que arriba está, el que para abajo ve. Entonces,